Cada vez que escribimos una dirección en el navegador y pulsamos Enter, ocurre algo. Una especie de magia invisible que sencillamente funciona. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en el sistema que hace posible toda esa magia. El sistema de nombres de dominio, o como casi todo el mundo lo conoce, el DNS. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. ¿Cuál es ese primer paso invisible que da Internet cada vez que alguien visita una web? Es un momento casi instantáneo que ocurre antes de que la página siquiera empiece a cargar. Y la respuesta, claro, es la clave de cómo funciona toda la red. A ver, la mejor forma de entender el DNS es con una analogía que es ya un clásico. Pensemos en él como si fuera la guía telefónica de Internet. Una guía gigantesca, claro, que conecta los nombres que nosotros recordamos con los números que la red necesita para funcionar. Y aquí es donde se ve perfectamente el problema fundamental que resuelve. Por un lado, tenemos nombres amigables para los humanos como www.ejemplo.com, que podemos memorizar. Pero por otro, los ordenadores, ellos hablan en números, se comunican usando direcciones IP, como esa, 93.184.216.34. El DNS, por tanto, es ese traductor esencial que conecta los dos mundos. Así que el punto crucial es este. El DNS es un sistema distribuido y jerárquico que se dedica a traducir nombres de dominio a direcciones IP. Y su diseño no solo hace que Internet sea fácil de usar, sino también increíblemente flexible. La dirección IP de un servidor puede cambiar 1000 veces, pero gracias al DNS, el nombre de dominio que usamos para llegar a él, ese sigue siendo el mismo. Pero ojo, esto no fue siempre así de sofisticado. Para entender por qué el DNS es tan genial, tenemos que viajar un poco al pasado, a los inicios de Internet, cuando se usaba un sistema de nombres que llamamos plano. En la era de ARPANET, que fue la precursora de Internet, todo se gestionaba con un único y enorme archivo de texto, el hosts.txt. Este archivo contenía una lista con todos los nombres de los equipos de la red y sus direcciones. A ver, para una red pequeña funcionaba, pero tenía un defecto fatal, era totalmente imposible de escalar. Y esta cita del material original lo resume a la perfección. Una simple lista global de nombres no tiene estructura para delegar autoridad ni para repartir responsabilidades. A medida que la red crecía, mantener ese archivo al día y distribuirlo se convirtió en una tarea, titánica e insostenible. Hacía falta una solución jerárquica. Y esa solución, claro, es la estructura jerárquica que usamos hoy. Así que vamos a hacer una pequeña autopsia. Vamos a desglosar un nombre de dominio para ver cómo se organiza este árbol de nombres, desde lo más alto hasta la base. En la mismísima cúspide de todo está el dominio raíz, que se representa con un simple punto. Es un nodo sin nombre del que nacen absolutamente todos los demás dominios de Internet. Cada consulta de DNS en el mundo, sin ninguna excepción, empieza aquí. Justo un escalón por debajo de la raíz, tenemos los dominios de nivel superior, o TLDs. Aquí la jerarquía ya empieza a ramificarse en categorías generales como el .com, el .org, o en dominios geográficos que identifican países como el .es para España o el .uk para el Reino Unido. Y a continuación, el dominio de segundo nivel. Esta es la parte que de verdad asociamos con una marca o una organización, como ejemplo en ejemplo.com. Es, digamos, el nombre único que se registra debajo de un TLD concreto. Ahora, lo interesante es que cada dominio guarda la información en registros. Hay de varios tipos, pero vamos a fijarnos en 3 que son esenciales. Primero, el registro A, de address o dirección. Es el más básico, el que asocia un nombre a una dirección IPv4. Luego está el CNAME, o nombre canónico, que es súper útil para crear alias, o sea, para que www.ejemplo.com apunte al mismo sitio que ejemplo.com. Y por último, el registro MX de Mail Exchange, que es fundamental para que funcione el correo, porque le dice a Internet a qué servidores tiene que mandar los emails para ese dominio. Muy bien, ahora que conocemos las piezas del puzzle, vamos a seguir el viaje completo de una consulta DNS. Vamos a trazar el camino exacto que sigue una petición desde que se pulsa Enter hasta que por fin se obtiene la respuesta. Este proceso es casi como una persecución de información. Primero, nuestro ordenador le pregunta a un servidor DNS local que se llama recursor. ¿Por qué? Pues porque su trabajo es recurrir a otros servidores para encontrar la respuesta. Si no la tiene guardada, se va a la cima, a los servidores raíz. La raíz no tiene la IP, pero sabe quién gestiona los COM, por ejemplo, y le delega la consulta. El servidor TLD, a su vez, delega en el servidor final, el que se conoce como autoritativo, porque es el que tiene la autoridad final sobre ese dominio. Y es este último servidor el que da la respuesta definitiva, la dirección IP. Y lo más alucinante de todo esto es la velocidad. Toda esta cadena de consultas, de delegaciones, saltando entre servidores por todo el mundo, ocurre en una fracción de segundo.
Es un ballet perfectamente coordinado que pasa desapercibido con cada clic. Llegados a este punto, la pregunta es bastante obvia. ¿Qué hace que este sistema sea tan bueno? Vamos a resumir las ventajas clave que convierten al DNS en uno de los pilares de la Internet que conocemos. Aquí están los 3 grandes beneficios. Primero, la escalabilidad. Es capaz de gestionar miles de millones de nombres sin despeinarse. Segundo, la tolerancia a fallos. Como es un sistema distribuido, no hay un único punto que si falla lo apaga todo. Y tercero, la flexibilidad, que ya la hemos comentado. Los nombres de dominio son estables, da igual si la infraestructura que hay por detrás cambia por completo. Y, para terminar, una última reflexión. Pensemos por un momento en esto. ¿Qué pasaría si el DNS, esta guía telefónica invisible de Internet, dejara de funcionar por un solo día? La respuesta nos da una idea bastante clara de lo absolutamente esencial que es este sistema silencioso para nuestra vida digital.